Bendiciones, te saluda Raquel Benguché y hoy Online Librería Cristiana te trae tu segmento El día que Dios cambió mi vida, con el objetivo de cultivar tu espíritu. Hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros, Stephanie Martínez, lo cual esperamos que a través de este testimonio de cómo el Señor cambió su vida podamos cultivar tu espíritu. Stephanie, me alegra mucho saludarla. Bueno, Raquel, para mí es un honor estar aquí, agradecer la oportunidad que el Señor nos está dando, porque si no fuese por Él y por su gracia, pues no estuviese en este lugar. Y gracias por tomarme en cuenta y pues espero que este testimonio de lo que Dios hizo en mi vida impacte la vida de alguien. Amén, así es, Stephanie, pero yo quiero que nos cuente a todos nosotros aquí cómo era la Stephanie antes de conocer a Cristo. Bueno, era un total desastre, esa Stephanie de antes de Cristo. Era una niña muy tímida, era una niña antisocial, puedo decir, una persona que se refugiaba en el dolor, una persona que se refugiaba en que nadie me quiere o que no tengo un propósito. Esa Stephanie tuvo una niñez muy dura, porque vengo de un matrimonio, puedo decir así, de un divorcio. Mi mamá se casó nuevamente después, pero para mí fue difícil el hecho de que a mis 3 años de edad, pues mis padres decidieron separarse. Y yo era una niña, puedo decirlo, completamente feliz hasta esa edad. Tengo muchos recuerdos hermosos. Pero en ese entonces, luego de la separación de mis padres, hubieron sucesos difíciles en mi vida, tanto ver a ambas familias que no se ponían de acuerdo por el hecho de mi existencia, por decir que ella me pertenece, que yo tengo derecho. Era muy difícil. Luego, criarme con un padrastro, puedo decir que él es mi papá. El Señor me bendijo dándome otro papá. Tengo 3 papás, que es Dios, mi papá que me engendró y mi papá que me ha criado. Pero para mí fue muy difícil el hecho de crecer con alguien que yo sabía que no era mi papá y que en muchas ocasiones él nunca hizo hacer notar diferencia entre sus hijos y yo, sino que nos trató de la misma forma. Pero yo no lo veía así, yo siempre decía, a mí no me quieren, yo no soy la persona que debo estar aquí, yo no tengo familia porque mi papá tenía esposa y otros hijos, y mi mami también tenía su esposo y otros hijos, entonces yo me sentía como el centro, como decimos, la manzana de la discordia, porque no pertenecía ni aquí ni allá. Que en estos momentos, Stephanie, pueden estarlo viendo muchos jóvenes que de repente se encuentran vacíos. Porque en ese momento, por lo que usted me explica, Stephanie, se sentía como una niña vacía. Exacto, o sea, sentía que mi vida no tenía razón de existir. Pasé por la adolescencia, de 10 años en adelante hasta mis 13 años antes de conocer a Cristo fue muy difícil. Porque a raíz de tanta depresión, a raíz de tantas cosas que me pasaban, estuve en un tiempo de sobrepeso exagerado. Y mi autoestima se fue al suelo. Yo decía, no, yo no merezco vivir. En muchas ocasiones tuve incluso pensamientos suicidas de decir, me voy a quitar la vida. Y planificaba esos días, pero nunca llegué a tener el valor de hacerlo. Recuerdo que en algún momento yo tuve mi abuela materna, ella era cristiana, desde que yo nací yo sabía que ella era cristiana y fue siempre un ejemplo para mí. A mí me gustaba cuando ella me llevaba a la iglesia, pero no tenía la orientación tanto de mi mamá como de mi papá de decir vamos a ir a la iglesia. Pero ella, yo siempre la veía con eso, ese gozo en su vida, en su corazón, y yo me preguntaba qué pasaba, pero nunca imaginé que era que tenía Dios en su corazón. Amén. Stephanie, qué hermoso, ¿verdad? Que de repente su abuela era como esa luz, ¿verdad? En medio de una niña, como nos cuenta Stephanie, una niña que sentía algunos vacíos, que de repente sentía que no era amada. Pero Stephanie, quiero que me digas ese día que vos dijiste, ese día Dios me tocó y yo dije aquí. Pues para mí fue muy sencillo. Creo que Dios me tocó de la forma más sencilla posible y es aquí donde resalto algo muy importante. Todas esas personas que son llamadas a evangelizar, que no lo dejen de hacer por ningún momento,
porque a veces decimos nosotros, estoy perdiendo el tiempo evangelizando a esta persona o bajo el sol o bajo la lluvia, sacrificios que tal vez decimos no veo el resultado. Pues a mí ese día yo estaba normal haciendo mis quehaceres, eran como eso de las 10 de la mañana. Un día normal. Un día normal, yo no esperaba nada, estaba con mi mami en la casa y en eso veíamos que venían unas personas a evangelizar. Inmediatamente mi mami se escondió y yo quedé como, ya a mí me toca atenderlos y yo, Dios santo. Entonces, y me dice, salí vos a atenderlos. Pues salí y bueno, si el pastor Juan, que él es el encargado de esto, está viendo este video, agradecer a Dios por su vida. Y otra joven que lo acompañaba, ellos estaban haciendo práctica de la escuela, de la escuela del sembrador, ellos estaban haciendo su práctica e incluso eso era parte de su práctica. Pues llegan ellos y yo con aquella pena porque sentí como que ellos se dieron cuenta. En ese momento tenía 13 años. 13 años. Entonces sentí como incomodidad porque yo vi como que ellos se dieron cuenta de que no queríamos salir a recibirlos. Pues yo salí y ellos empezaron a evangelizarme y solo me dijeron, ¿usted le gustaría tener a Cristo en su corazón? Pues dije, es algo muy normal, claro que todos lo tengan así, le digo yo, pero no razoné la decisión que estaba tomando. Entonces me dice, de veras, vamos a orar. Y creo que para ellos también fue de mucha bendición porque saber que es un trabajo con mucho esfuerzo andar evangelizando y que alguien le abra las puertas de su corazón al Señor, pues es una respuesta que a uno lo llena de gozo. Entonces inmediatamente ellos oraron por mí. Luego me dejaron un Nuevo Testamento y se fueron. Cuando sale mi mami del cuarto y me queda viendo, y yo, ¿y qué pasó? Y yo, ¿qué hice? Es que acabas de aceptar a Cristo en tu corazón. Entonces y en ese momento, hasta me dijo, ahora tenés que dejar de bailar, porque era algo que a mí me gustaba, ahora tenés que dejar de hacer tantas cosas. Y yo, pero si yo me gustaba ir a bailar, me gustaba bailar punta, me gustaba bailar tantas cosas que le daban placer a mi vida, a mi cuerpo. Entonces, inmediatamente a mí me comenzaron a invitar a la iglesia donde asisto, que no me he movido hasta el día de hoy de ese lugar. Y doy gracias a Dios por eso, por la vida de esas dos personas que llegaron, porque para mí desde ese momento Dios comenzó a transformar mi vida. ¿Y qué nos podría decir, Stephanie, de esos frutos? De esos frutos de aceptar a Cristo y cómo usted se ha dado cuenta de cómo Dios ha cumplido los anhelos de su corazón de ahora estar con Cristo, porque cuando vamos a Cristo, Él nos cambia la vida por completo. Pues los primeros años fueron los más duros, porque el pecado no es incómodo, hacer el pecado no es incómodo, se disfruta. Uno dice, estoy disfrutando del pecado. Fueron muy difíciles los primeros 3, 4 años porque casi siempre, y no me avergüenza decirlo, cuando venía diciembre, a mí me invitaban a bailar, yo iba a la iglesia y me iba a bailar. Estábamos hablando como un cristianismo un poquito, sí, un pie adentro y otro afuera. Exactamente, entonces luego ya llegaba el 1 de enero y yo no soportaba el cargo de conciencia y ya me reconciliaba de nuevo. Estuve como 4 años de esa forma, que no es la correcta. Pero es aquí donde Dios, un día yo me senté y dije, no puedo seguir de esta forma. Tomo en realidad mi batuta como hijo del Señor. Y así fue, así comencé. En la iglesia comenzaron a apoyarme bastante. Tengo 2 madres espirituales que yo amo por el hecho de todo lo que ellos han hecho. Comencé a trabajar y desde ese momento comencé a servir, ya sea en el aseo, en ministerios, en alabanza, en muchas cosas. Y lo disfrutaba de una forma de que si a mí me decía, le toca lavar el día de hoy el baño, yo lo disfrutaba. Y yo empezaba a orar y a gozarme. ¿Vieron, amigos servidores en la iglesia? Es muy importante y es un lugar muy importante porque tenemos el privilegio de servir al Señor desde abajo, porque en ocasiones nosotros queremos llegar ya a las naciones y todo así rápido. Saltándonos el proceso. Exactamente, de preparación. Pero debemos prepararnos. Incluso yo estuve unos años, porque a mí en lo personal me gusta mucho predicar y estar frente a otras personas dando testimonio de lo que hace Cristo. Muchas ocasiones yo me enojaba con mi pastor y yo decía, pero es que a mí me gusta predicar y a mí no me pone, o me gusta dirigir y no me pone. Pero o sea, ahora entiendo que yo tuve que pasar un proceso para poder estar en los lugares que me ha tocado estar, que sé que es de mucha bendición para mí y también para otras personas que Dios ha hablado a través de mi vida. Gracias a Dios, Stephanie, por su vida, porque sabemos que Dios la usa mucho. De hecho, he estado en lugares donde ha estado predicando
el Señor la usa mucho para darle vida, ¿verdad?, a otras personas, aliento. Y qué mejor que usted sea un instrumento en las manos del Señor, como decimos siempre, esa vasija que siempre está su copa rebosando para que otros puedan tomar de lo que Dios ha depositado en su vida. Le agradezco mucho por estar aquí, entonces despídase de toda esta visión. Algo que decirles, y siempre lo hago, mencionar que nosotros somos muy importantes para el Señor. Amén. Y el enemigo siempre se va a encargar de decirnos, tú no vales nada, tú no eres nada. Pero por el hecho de que Dios nos da una oportunidad, escuchamos el Evangelio, nos visitan o nos invitan, vamos a una reunión, está el Señor alarmándonos y dándonos a la vez una oportunidad y decirnos, vení ahorita que te estoy llamando porque te estoy dando una oportunidad, y es porque tenemos un valor enorme. Amén. Hay muchas personas que a mí me ha tocado hablar con ellos, sí, es que en mi vida o no siento el valor, entonces, pero es aquí donde el Señor nos dice que tenemos un valor enorme. Me he dado cuenta de cómo Dios ha trabajado en mi vida, cómo Dios me ha honrado, cómo yo lo he honrado a Él. Y lo único que les puedo decir es que sigamos adelante, esto no es fácil, sigamos adelante, pero en Cristo todo lo podemos. Amén. Bueno, acabamos de escuchar este testimonio de vida. Una joven que en algún momento de su vida se sintió vacía por muchos factores. Si eres un joven que te está sintiendo vacío, una madre soltera, un esposo que se sienten vacíos, recuerden que el Señor lo llena todo y que los frutos en Él permanecen para siempre. Que el Señor te esté bendiciendo. Hola, Librería Cristiana, el día que Dios cambió mi vida para cultivar tu espíritu. Bendiciones.